¿Qué es el marxismo ortodoxo? Los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de diferentes modos, pero de lo que se trata es de transformarlo. Marx, tesis sobre Feuerbach. Esta pregunta, en verdad muy simple, se ha convertido, tanto en los medios burgueses como en los proletarios, en objeto de múltiples discusiones. Pero ahora se considera de buen tono científico ridiculizar toda profesión de fe de marxismo ortodoxo. Dado el poco acuerdo que parecía reinar en el campo socialista en cuanto a la cuestión de saber cuáles son las tesis que constituyen la quinta esencia del marxismo y, por consiguiente, cuáles son aquellas a que se tiene derecho a disputar e inclusive a rechazar, sin por ello dejar de reivindicar el título de marxismo ortodoxo, se ha considerado cada vez más, no científico, hacer la exégesis escolástica como si fueran frases de la Biblia, con citas de obras antiguas y en parte, superadas, por la crítica moderna, buscar en eso, y solamente en eso, una fuente de verdad, en lugar de entregarse, sin prejuicio, al estudio de los hechos. Si la pregunta se planteara así verdaderamente, la respuesta más apropiada sería, evidentemente, una sonrisa de lástima, pero la pregunta no es tan simple, y nunca lo ha sido, porque, si se supusiera, aun sin admitirlo que la investigación contemporánea hubiera demostrado la inexactitud, de hecho, de algunas de las afirmaciones de Marx, un marxista ortodoxo serio podría reconocer incondicionalmente todos esos nuevos resultados y rechazar totalmente algunas de las tesis de Marx, sin verse por ello obligado, ni un solo instante, a renunciar a su ortodoxia marxista. El marxismo ortodoxo no significa, por tanto, una adhesión sin crítica a los resultados de la investigación de Marx, no significa un acto de fe en tal o cual tesis, ni tampoco la exégesis de un libro sagrado. La ortodoxia sí en cuestiones de marxismo se refiere, por el contrario y exclusivamente al método. Inca la convicción científica de que con el marxismo dialéctico se ha encontrado el método de investigación justo, de que este método solo puede desarrollarse, perfeccionarse. Porque todas las tentativas de superarlo o de mejorarlo, tuvieron y no pueden dejar de tener otro efecto que hacerlo superficial, banal, ecléctico. La dialéctica materialista es una dialéctica revolucionaria. Esta determinación es tan importante y tiene un peso tan decisivo para la comprensión de su esencia, que es ella la que debe ser considerada en primer lugar, incluso antes que se pueda tratar el método dialéctico mismo, a fin de plantear adecuadamente el problema. Se trata aquí del problema de la teoría y de la praxis, y no solamente en el sentido en que Marx lo entendía en su primera crítica a Hegel cuando decía que la teoría deviene fuerza material desde que capta a las masas, se trata más bien de investigar, tanto en la teoría como en la manera en que penetra a las masas, esos momentos y esas determinaciones que hacen de la teoría, del método dialéctico, el vehículo de la revolución. Se trata de desarrollar la esencia práctica de la teoría partiendo de la teoría y de la relación que establece con su objeto. Porque, sin eso, la captación de las masas pudiera ser una apariencia vacía. Podría ocurrir que las masas, movidas por impulsos muy diferentes, actuasen en función de objetivos completamente diferentes y que la teoría tuviera, para su movimiento, un contenido puramente contingente, que fuera una forma mediante la cual las masas elevan a la conciencia su acción socialmente necesaria o contingente, sin que ese acto de toma de conciencia esté ligado de manera esencial cero real a la acción misma. En el mismo escrito, Marx expresa claramente las condiciones de posibilidad de esa relación entre la teoría y la praxis. No es suficiente que el pensamiento tienda hacia la realidad. También la realidad debe tender hacia el pensamiento, y en un escrito anterior, dice, entonces se verá que desde hace mucho tiempo el mundo posee el sueño de una cosa de la cual basta tener conciencia para poseerla realmente,
solamente semejante relación entre la conciencia y la realidad hace posible la unidad entre la teoría y la praxis. Solamente cuando la toma de conciencia implica el paso decisivo que el proceso histórico debe dar en dirección de su término propio, término constituido por la voluntad humana, pero que no depende del libre arbitrio humano ni es una invención del espíritu humano, solamente cuando la función histórica de la teoría consiste en hacer posible prácticamente ese paso, cuando está dada una situación histórica en la cual el conocimiento exacto de la sociedad deviene, para una clase, la condición inmediata de su autoafirmación en la lucha, cuando el conocimiento de sí misma significa, para esa clase, al propio tiempo el conocimiento correcto de toda la sociedad, cuando, para tal conocimiento esa clase es a la vez sujeto y objeto de ese cono. 1 Nachlas, I. p. 392. Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Obras filosóficas, ed. Costes, tomo primero, p. 96. 2 Ibid p. 99. Carta Arnge, septiembre de 1843, en Obras filosóficas tomo I, p. 210. Cimiento, y la teoría capta así de manera inmediata y adecuada el proceso de revolución social, es cuando se hace posible la unidad de la teoría y la práctica, condición previa a la función revolucionaria de la teoría. Semejante situación ha surgido con la aparición del proletariado en la historia. Cuando el proletariado, dice Marx, anuncia la disolución del orden tradicional del mundo, no hace más que enunciar el secreto de su propia existencia, porque él constituye la disolución efectiva de ese orden del mundo. La teoría que enuncia este hecho, no se liga a la revolución de una manera más o menos contingente y por conexiones tortuosas y falsamente comprendidas, por su esencia. Ella no es más que la expresión pensada del proceso revolucionario mismo. Cada etapa de ese proceso se fija en la teoría para hacerse así generalizable, como una iceberg utilizada y continuada. En la medida en que la teoría no es sino la fijación y la conciencia de un paso necesario, se transforma al mismo tiempo en premisa necesaria para el paso siguiente. El esclarecimiento de esa función de la teoría abre al mismo tiempo la vía al conocimiento de su esencia teórica, es decir, la vía a método de la dialéctica. El hecho de haber descuidado este punto, que es sencillamente decisivo, ha provocado mucha confusión en las discusiones sobre el método dialéctico, pues aunque se critiquen las consideraciones de Engels en el anti-Düring, decisivas para la evolución ulterior de la teoría, se les tenga por incompletas, incluso por insuficientes, o se las considere como clásicas, hay que reconocer, no obstante, que les falta precisamente esa dimensión. En efecto, Engels describe la conceptualización del método dialéctico oponiéndola a la conceptualización metafísica, subraya con penetración el hecho de que, en el método dialéctico, la rigidez de los conceptos y de los objetos que les corresponden, se disuelve, que la dialéctica es un proceso constante de tránsito fluido de una determinación a otra. Una permanente superación de los contrarios, que es su paso del uno al otro, que, por consiguiente, también debe resolverse la causalidad rígida y unilateral de la relación recíproca. Pero el aspecto esencial de esa acción recíproca, la relación dialéctica entre el sujeto y el objeto en el proceso de la historia, ni siquiera se menciona, y menos aún se coloca en el centro, como debiera estar, de las consideraciones metodológicas. Ahora bien, derivado de esa determinación, el método dialéctico, a pesar del mantenimiento, puramente aparente, es cierto, de los conceptos, fluidos, deja de ser un método revolucionario. La diferencia con la metafísica ya no se busca en el hecho de que en todo estudio metafísico, el objeto de estudio debe permanecer inalterable e intocable y en que, por consiguiente, el estudio queda en una perspectiva puramente intuitiva y no se hace práctico, en una contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Obras Philosophiae, tomo 1, p. 106.
Bertolt Talentayo, Conciencia de Cla 8e. Tanto que para el método dialéctico la transformación de la realidad constituye el problema central. Si se desdeña esta función central de la teoría, la ventaja de la conceptualización fluida se hace totalmente problemática. El problema se vuelve un asunto puramente científico. El método puede ser rechazado o aceptado, según el estado de la ciencia, sin que sufra el menor cambio la actitud fundamental ante la realidad y ante su carácter modificable o inmutable. La impenetrabilidad, el carácter fatal e inmutable de la realidad, su conformidad a leyes en el sentido del materialismo burgués intuitivo y de la economía clásica íntimamente ligada a aquel, pueden ser incluso reforzados, como ha ocurrido entre los adeptos del marxismo, discípulos de Mach. El hecho de que el pensamiento de Mach pueda engendrar el voluntarismo, también burgués, no contradice en absoluto a esta afirmación. Fatalismo y voluntarismo solo son contradictorios en una perspectiva no dialéctica y no histórica. Para la concepción dialéctica de la historia, ambos son dos polos unidos por un nexo de complementariedad recíproca, son reflejos en el pensamiento por los cuales se expresa claramente el antagonismo del orden social capitalista, la imposibilidad de resolver sus problemas en su propio terreno. Por eso toda tentativa de profundizar el método dialéctico de una manera crítica conduce necesariamente a un achatamiento. En efecto, el punto de partida metodológico de toda toma de posición crítica consiste justamente en la separación entre el método y la realidad, entre el pensamiento y el ser. Para esa toma de posición, dicha oración es el progreso que le debe ser atribuido como un mérito en el sentido de una ciencia de carácter auténticamente científico, por oposición al burdo materialismo no crítico del método de Marx. Por supuesto, uno está totalmente libre de pensarlo, pero hay que constatar que esta posición no es emoticono cara triste fe la dirección que constituye la esencia más íntima del método dialéctico. Marx y Engels se han expresado sin ambigüedad a este punto. De ese modo, la dialéctica quedó reducida a la ciencia de las leyes generales del movimiento, tanto del mundo exterior como del pensamiento humano, a dos series de leyes idénticas en él. Londo, dice Engels. O bien, como escribió Marx de un modo mucho más preciso, lo mismo que en toda ciencia social histórica, es necesario tener siempre presente, en el estudio del movimiento de las categorías económicas, que Saskai y Jorías expresan formas de existencia y de condiciones de existencia. Un F. Engels, Ludwig Feuerbach, ed. Sociales, 1947, p. 41. Subrayado del autor. 12 Marx, Contribución a la crítica de la economía política. Apéndice, ed. Cofites, pp 296 a 297. Subrayado del autor. Esta limitación del método a la fragilidad y histórico-social es MNY importante. Los malentendidos que a SNSD cloen la manera hegeliana de exponer la dialéctica provienen esencialmente de NU, siridiendo el mal ejemplo de Hegel, extendió el método Dlipsky, ella conocimiento de la naturaleza, siendo así que las determina y L no asterisco y 2, L, LV, D, ADLN vertica, arción bíproca entre sujeto y objeto, uni, plica L, curia y la prsti. Modificación iatórica del sustrato de las cate. Cuando este sentido del método dialéctico se oscurece, aparece necesariamente como un suplemento inútil, un simple ornamento de la sociología o de la economía marxista. Aparece incluso como un obstáculo para el estudio, sobrio e imparcial, de los hechos, como una construcción vacía por medio de la cual el marxismo violentaría los hechos. Bernstein ha expresado de la manera más clara y ha formulado del modo más preciso esa objeción al método dialéctico, en parte a causa de su propia imparcialidad, que no era alterada por ningún conocimiento filosófico.
Sin embargo, las consecuencias reales, políticas y económicas que él deduce de su deseo de liberar al método de las trampas dialécticas del hegelianismo muestran claramente a dónde lleva ese camino. Muestran que justamente es necesario separar la dialéctica y el método del materialismo histórico si se quiere fundar una teoría consecuente del oportunismo, de la evolución, sin revolución del tránsito natural y sin lucha al socialismo. 2. Aquí tiene que surgir inmediatamente una pregunta: ¿qué significan desde el punto de vista metodológico los sedicentes hechos que toda la literatura revisionista idolatra? ¿En qué medida se pueden considerar como factores de orientación para la acción del proletariado revolucionario? Evidentemente, todo conocimiento de la realidad parte de los hechos. Se trata solamente de saber qué datos de la vida merecen, y en qué contexto metodológico, ser considerados como hechos importantes para el conocimiento. El empirismo obtuso disputa, a decir verdad, que los hechos no lleguen a ser hechos propiamente dichos sino a través de tal elaboración metodológica, diferente según la finalidad del conocimiento. Creen poder hallar en todo dato, en toda cifra estadística, en todo hecho crudo de la vida económica, algo importante para él. No ve que la más simple enumeración de hechos, la catalogación más desprovista de comentario es ya una interpretación, que en este nivel los hechos son ya dados partiendo de una teoría, de un método, que son abstraídos del contexto de la vida en el que se encontraban originariamente e introducidos en el contexto de una teoría. Los oportunistas, más refinados, no lo disputan en modo alguno, a pesar de su repugnancia instintiva y profunda por toda teoría, pero invocan el método de las ciencias de la naturaleza, la manera como éstas son capaces de mediatizar los hechos, puros, mediante la observa. Goria como andamento de su modificación en el pensamiento, etc., no se entran en el conocimiento de la naturaleza. Por desgracia, me falta lugar para discutir en detalle estas cuestiones. 40. La abstracción y la experimentación y cómo son capaces de fundamentar sus relaciones y oponer semejante ideal de conocimiento a las construcciones violentas del método dialéctico. Lo que más salta a la vista de tal método consiste en que el desarrollo mismo del capitalismo tiende a producir una estructura de la sociedad que va delante de tales procedimientos de pensamiento, pero nosotros necesitamos, precisamente aquí y a causa de eso, el método dialéctico para no sucumbir ante la ilusión social así producida, para poder entrever la esencia que hay tras esa ilusión. Los hechos, puros, de las ciencias de la naturaleza surgen, en efecto, así, un fenómeno de la vida es trasladado, realmente o en el pensamiento a un contexto que permite estudiar las leyes a las que aquel obedece sin intervención perturbadora de otros fenómenos. Este proceso se refuerza por el hecho de que los fenómenos son reducidos en su pura esencia cuantitativa a su expresión en número y en relaciones numéricas. Los oportunistas no se dan jamás cuenta que es propio de la esencia del capitalismo producir los fenómenos de ese modo. Marx describe de una manera muy penetrante un proceso de abstracción similar de la vida cuando trata del trabajo, pero no deja de insistir de manera igualmente aguda en el hecho de que se trata aquí de una característica histórica de la sociedad capitalista. Así, las abstracciones más universales solo se desarrollan en la evolución concreta más rica, en la que una cosa aparece a varios en común, como cosa común a todos. Entonces ya no puede ser pensada únicamente bajo la forma particular. Sin embargo, esta tendencia de la evolución capitalista va todavía más lejos: el carácter fetichista de las formas económicas, la cosificación de todas las relaciones humanas, la extensión creciente de una división del trabajo que atomiza abstracta y racionalmente el proceso de producción sin preocuparse de las posibilidades y de las capacidades humanas de los productores inmediatos, transforma los fenómenos de la sociedad y con ellos su percepción. Surgen hechos, aislados,
conjuntos de hechos aislados, sectores particulares que tienen sus propias leyes, teoría económica, derecho, etc., que parecen ser ya, en su apariencia inmediata, ampliamente elaborados para semejante estudio científico. Tanto es así, que puede parecer particularmente científico el llevar hasta el fin y elevar al nivel de una ciencia a esa tendencia ya inherente a los hechos mismos. A la vez que la dialéctica que, por oposición a esos hechos y a esos sistemas parciales aislados y aislantes, insiste en unidad concreta del todo y desenmascara esa ilusión, que como tal es producida necesariamente por el capitalismo, hace el efecto de una simple construcción. El carácter no científico de este método aparentemente tan científico consiste, pues, en que no percibe el carácter histórico de los hechos a 9 UI, irven de base y desdeña ese carácter histórico. Pero no solo NTY liqui una fuente de error, que escapa siempre. Uno constituetin al MITK nomia poutica, p. 294. A esa investigación, sobre la cual Engels llamó explícitamente la atención, la esencia de esa fuente de error consiste en que la estadística y la teoría económica, exacta, construida sobre ella nunca corre pareja a la evolución. Por eso, cuando se trata de la historia contemporánea en curso, se verá uno forzado con harta frecuencia a considerar este factor, el más decisivo, como un factor constante, a considerar como dada para todo el periodo y como invariable la situación económica con que nos encontramos al comenzar el periodo en cuestión, o a no tener en cuenta más que aquellos cambios operados en esta situación, que por derivar de acontecimientos evidentes se nos presentan también claramente. Como la estructura de la sociedad capitalista va por delante método de las ciencias de la naturaleza, porque en eso reside la condición social previa de la exactitud de estas, HNY en este hecho algo totalmente problemático. En efecto, si la estructura interna de los hechos y la estructura de sus relaciones son dadas en su esencia misma y de una manera histórica, es decir, como implicadas en un proceso de revolución ininterrumpida, es necesario preguntarse verdaderamente cuando se comete la mayor inexactitud científica. ¿Será cuando capto los hechos en una forma de objetividad dominada por leyes tales de las que debo tener certeza, o, al menos, la probabilidad metodológica de que ya no son válidas para esos hechos? ¿O será cuando deduzco conscientemente las consecuencias de esa situación, cuando adopto desde el principio una actitud crítica ante la exactitud así lograda, y cuando dirijo la atención a los momentos en que esa esencia histórica, esa modificación decisiva, se manifiesta realmente? El carácter histórico de los hechos que la ciencia cree captar en semejante pureza aparece, sin embargo, de una manera todavía más nefasta. En efecto, estos hechos no solo están implicados, como productos de la evolución histórica, en un continuo cambio, sino que, además, son, precisamente en la estructura de su objetividad, productos de una época histórica determinada, la del capitalismo. En consecuencia, esta ciencia, que reconoce como fundamento del valor científico la manera en que los hechos son dados inmediatamente, y como punto de partida de la conceptualización científica la forma de objetividad de los hechos, esta ciencia se coloca simple y dogmáticamente en el terreno de la sociedad capitalista, aceptando sin crítica su esencia, su estructura de objeto, su legalidad como fundamento inmutable de la ciencia. Para avanzar de esos hechos a los hechos en el verdadero sentido de la palabra, es necesario penetrar en su condicionamiento histórico como tal y abandonar el punto de vista mediante el cual los hechos son dados como inmediatos, es preciso someterlos a un tratamiento histórico dialéctico, porque como dijo, una introducción a la Liu, a de clases en Francia, de C. Marx, ed. Sociales, 1948, p. 9. Pero no habría que olvidar que la exactitud en las ciencias de naturaleza presupone justamente la constancia de los elementos.
Esta asterisco mt Tneyayo et al. Ica ya fue planteada por Galileo. Marx. La estructura, Gestalt, acabada de las relaciones económicas tal y como aparecen superficialmente en su existencia real y, por tanto, también en las representaciones mediante las cuales los libraportadores y los agentes de esas relaciones tratan de hacerse una idea clara de ellas, es muy diferente y, de hecho, contraria a su núcleo estructural interno, Kerngestalt. Esencial pero oculto, y al concepto que a él corresponde, son incluso su opuesto. Por tanto, si los hechos han de ser captados correctamente, es conveniente aprender primero clara y exactamente esa diferencia entre su existencia real y su núcleo interno, entre las representaciones que se forman de ellos y sus conceptos. Esta distinción es la primera condición previa a un estudio verdaderamente científico que, según las palabras de Marx, sería superfluo si la apariencia fenoménica y la esencia de las cosas coincidieran inmediatamente. Se trata, pues, por una parte, de separar los fenómenos menos de su forma dada inmediata, de encontrar las mediaciones por las cuales aquellos pueden ser referidos a su núcleo y a su esencia y captados en su esencia misma, y, por otra parte, de llegar a la comprensión de ese carácter fenoménico, de esa apariencia fenoménica considerada como la forma de aparición necesaria de esos fenómenos. Esta forma de aparición es necesaria en razón de la esencia histórica de los fenómenos, en razón de haber surgido estos en el terreno de la sociedad capitalista. Esta doble determinación, este reconocimiento y esta superación simultánea del ser inmediato, es justamente la relación dialéctica. La estructura interna del capital ha causado precisamente las mayores dificultades al lector superficial que acepta de manera no crítica las categorías de pensamiento propias del desarrollo capitalista, porque, por una parte, la exposición lleva al primer omite extremo el carácter capitalista de todas las formas económicas y constituye un medio para los pensamientos en el cual esas formas capitalistas actúan en estado puro describiendo una sociedad que corresponde a la teoría y, por tanto, una sociedad enteramente capitalizada, constituida únicamente por proletarios y capitalistas, pero, por otra parte, tan pronto como esta concepción llega a un resultado cualquiera, tan pronto como ese mundo de fenómenos se cristaliza en el plano teórico, el resultado obtenido se encuentra disuelto como simple apariencia, reflejo invertido de relaciones invertidas, reflejo que no es más que la expresión consciente del movimiento aparente. Solamente en este contexto, en el que los hechos de la vida social se integran, en cuanto elementos del devenir histórico, en una totalidad, es donde se hace posible el conocimiento de los hechos. 1. El capital, 3, y, p. 188, también p. 21, p. 297 y ss. Esta distinción entre IB existencia, que se descompone en sus momentos dialécticos de apariencia, paririón y encia, y la realidad provienen de la lógica de Hegel. Por desgracia no te puede desarrollar aquí la exposición de cuanto se inspira en M. Glutensons toda la conceptualización del capital. Esta distinción de tri y apr, t, nt, sion y el concepto viene también de Hegel. 12 UPML. UI. U. SS2. En tanto que conocimiento de la realidad. Este conocimiento parte de las determinaciones simples y puras, inmediatas y naturales en el mundo capitalista que acabamos de caracterizar, para avanzar, partiendo de ellas, hacia el conocimiento de la totalidad concreta como reproducción de la realidad en el pensamiento. Esta totalidad concreta no es en modo alguno dada inmediatamente al pensamiento. Lo concreto es concreto, dice Marx, porque es la síntesis de varias determinaciones y por tanto, unidad de lo múltiple. Libra, realismo cae aquí en la ilusión que consiste en confundir este proceso de reproducción de la realidad con el proceso de edificación de la realidad misma.
Porque, en el pensamiento, lo concreto aparece como un proceso de síntesis, como un resultado y no como punto de partida, a pesar de ser el punto de partida real y también, por consiguiente, el punto de partida de la intuición y de la representación. El materialismo vulgar. Por el contrario, aunque tome el aspecto más moderno, en Bernstein y otros, se conforma con reproducir las determinaciones inmediatas y simples de la vida social. El materialismo vulgar cree ser particularmente exacto al aceptar esas determinaciones sin ningún análisis profundo, sin ligarlas a la totalidad concreta, abandonándolas en su aislamiento abstracto y tratando de explicarlas por leyes científicas abstractas desligadas de una totalidad concreta. La torpeza y el vacío conceptual residen precisamente, dice Marx, en ligar de manera puramente contingente lo que está ligado de manera orgánica y en hacer de esa relación una relación puramente reflexiva. La torpeza y el vacío conceptual de tales relaciones puramente reflexivas consisten sobre todo en que oscurecen el carácter histórico pasajero de la sociedad capitalista, y en que esas determinaciones aparecen como categorías intemporales, eternas, comunes a todas las formas de vida social. Esto se ha puesto de relieve de la manera más patente en la economía vulgar burguesa, pero, poco tiempo después, el marxismo vulgar tomó el mismo camino. Tan pronto como el método dialéctico y, con él, el predominio metodológico de la totalidad sobre los momentos particulares han sido quebrantados, tan pronto como las partes dejaron de encontrar en el conjunto su concepto y su verdad y, por el contrario, el todo quedaba eliminado de la investigación como no científico o era reducido a una simple idea. 0 a una suma de partes, la relación reflexiva entre las partes aisladas tenía que aparecer como una ley eterna de toda sociedad humana. Porque la afirmación de Marx de que las relaciones de producción de toda sociedad forman un todo, es el punto de partida metodológico y la clave del conocimiento histórico de las relaciones sociales. Toda categoría parcial aislada puede ser tratada y pensada, en este aislamiento, como si estuviera siempre presente durante toda la evolución de la sociedad humana. Si no, uno contribuyese a la crítica de la economía política, p. 289. Vid. p. 270. La categoría de la relación reflexiva procede también de la óptica de Hegel. Asterisco media ditila F. Woyofla, ed. Costes, p. 128. Se la encuentra en una sociedad, entonces el azar confirma la regla. La distinción real entre las etapas de la evolución histórica se manifiesta de manera mucho menos clara y unívoca en los cambios a que están sometidos los elementos parciales aislados que en los cambios de su función en el proceso de conjunto de la historia, de su relación con el conjunto de la sociedad. 3. Esta concepción dialéctica de la totalidad, que tanto se aleja en apariencia de la realidad inmediata y que construye esa realidad de una manera en apariencia, no científica, es, de hecho, el único método que puede captar y reproducir la realidad en el plano del pensamiento. La totalidad concreta es, pues, la categoría auténtica de la realidad. La justeza de esta perspectiva se revela con toda claridad cuando colocamos en el centro de nuestra investigación el sustrato material real de nuestro método, la sociedad capitalista con su antagonismo interno entre las fuerzas y las relaciones de producción. El método de las ciencias de la naturaleza, que constituye el ideal metodológico de toda ciencia reflexiva y de todo revisionismo, no conoce contradicción ni antagonismo en su objeto, si encuentra, no obstante, una contradicción entre las diferentes teorías, solo ve en ella un síntoma del carácter inacabado del grado de conocimiento alcanzado hasta entonces. Las teorías que parecen contradecirse deben encontrar sus límites. En esas mismas contradicciones, en consecuencia, deben ser modificadas y subsumidas bajo teorías más generales en las cuales las contradicciones desaparecerán definitivamente.
En el caso de la realidad social, por el contrario, las contradicciones no son síntomas de una imperfecta aprehensión científica de la realidad, sino que pertenecen, de una manera indisoluble, a la esencia de la realidad misma, a la esencia de la sociedad capitalista. La superación de las contradicciones en el conocimiento de la totalidad no hacen que cesen de ser contradicciones. Por el contrario, son comprendidas como contradicciones necesarias, como fundamento antagónico de ese orden de producción. Cuando la teoría en tanto que conocimiento de la totalidad abre la vía a la superación de esas contradicciones, a su supresión, lo hace mostrando las tendencias reales del proceso de desarrollo de la sociedad que están llamadas. Carita con ojitos felices a los lectores que se interesan particularmente por el problema metodológico, quisiéramos recordarles aquí que, también en la lógica de Hegel, el problema de la relación entre el todo y las partes constituye el tránsito dialéctico de la existencia a la realidad. Hay que subrayar también que el problema de la relación entre lo interior y lo exterior es asimismo problema de totalidad, Hegel, Berke, 4, p. 156 y es. Las citas de la lógica son tomadas de la segunda edición. A superar realmente esas contradicciones en la realidad social, en el curso del desarrollo social. La oposición entre el método dialéctico y el método crítico, o el método materialista vulgar, o el método de Mach, etc., es, dentro de esta perspectiva, un problema social. El ideal epistemológico de las ciencias naturales que, aplicado a la naturaleza, no hace más que servir al progreso de la ciencia, cuando se aplica a la evolución de la sociedad, aparece como un instrumento de combate ideológica de la burguesía. Para esta última es una cuestión vital, por un lado, concebir su propio orden de producción como algo constituido por categorías valederas de una manera intemporal y destinadas a existir eternamente merced a las leyes eternas de la naturaleza y de la razón, y, por otra parte, considerar las contradicciones que se imponen al pensamiento de una manera inevitable, no como fenómenos pertenecientes a la esencia misma de ese orden de producción, sino como simples hechos de superficie. El método de la economía clásica emana de esa necesidad ideológica, pero también ha encontrado sus maíz, en cuanto conocimiento científico, en la estructura de la realidad social, en el carácter antagónico de la producción capitalista. Si un pensador de la importancia de Ricardo niega la necesidad de ampliar el mercado conforme al aumento de la producción y el incremento del capital, lo hace, por supuesto, de manera inconsciente, para no verse obligado a reconocer la necesidad de las crisis en las cuales se revela, del modo más evidente, el antagonismo fundamental de la producción capitalista, el hecho de que, el modo de producción burgués implica una limitación del libre desarrollo de las fuerzas productivas, punto. Lo que Ricardo dice con toda buena fe, se torna en la economía vulgar una apología conscientemente mentirosa de la sociedad burguesa. Al esforzarse, sea por eliminar de una manera sistemática el método dialéctico de la ciencia proletaria, sea, al menos, por afinarlo de manera crítica, el marxismo vulgar llega, quiéralo o no, al mismo resultado. Así le ocurre, quizá del modo más grotesco, a Max Adler, que quisiera separar, desde un punto de vista crítico, la dialéctica como método, como momento del pensamiento, de la dialéctica del ser, en cuanto metafísica, y que, en la cumbre de la crítica, llega a este resultado, separar netamente de las dos anteriores la dialéctica como elemento de ciencia positiva, del cual se trata en primer lugar cuando se habla de una dialéctica real en el marxismo. Esta dialéctica, que valdría más denominar antagonismo, constata simplemente una oposición existente entre el interés egoísta del individuo y las formas sociales en las que éste se haya insertado, punto de este modo. El antagonismo económico objetivo que se manifiesta en las luchas de clases se disuelve en un conflicto entre el individuo y la sociedad, partiendo del cual ya no se pueden entender como necesarios ni el nacimiento, ni un Marx,
Theorien über den Mehrwert, 2, 2, pp 305 a 309. 2 Max Adler, Marseille Tisse Problema, p. 77. Los problemas internos, ni la decadencia de la sociedad capitalista, y cuyo resultado tiene que ser, se quiera o no, una filosofía kantiana de la historia. Por otra parte, así se congela la estructura de la sociedad burguesa como si fuera la forma unilateral de la sociedad en general, porque el problema central al que se aplica Max Adler, el de la dialéctica o, mejor dicho, del antagonismo, no es otra cosa que una de las formas típicas en que se expresa en el plano ideológico el carácter antagónico del orden social capitalista. Que esta eternización del capitalismo se haga partiendo del fundamento económico o de las formaciones ideológicas, que se haga ingenua e inocentemente o bien con refinamiento crítico, en lo esencial viene a ser lo mismo. De este modo, con el rechazo o la disolución del método dialéctico, se pierde la inteligibilidad de la historia. No se trata, claro está, de afirmar que ciertas personalidades o épocas históricas no puedan ser descritas de manera más o menos exacta fuera del método dialéctico. Más bien se trata de la imposibilidad de comprender, en esa perspectiva, la historia como proceso unitario. Esta imposibilidad se manifiesta en la ciencia burguesa, por un lado, en las construcciones abstractas y sociológicas de la evolución histórica del tipo de Spencer o de Auguste Comte, cuyas contradicciones internas fueron traídas a la luz por la teoría burguesa moderna de la historia y particularmente por Rickert, y, por otra parte, por la exigencia de una filosofía de la historia, cuya relación con la realidad histórica aparece de nuevo como un problema metodológicamente insoluble. Porque la oposición entre la descripción de un aspecto parcial de la historia y la historia como proceso unitario no se basa en una simple diferencia de amplitud, como, por ejemplo, la distinción entre historias particulares e historia universal, sino en una oposición metodológica, una oposición de puntos de vista. El problema de la comprensión unitaria del proceso histórico surge necesariamente con el estudio de toda época y de todo sector parcial, etc. Y aquí es donde se revela la importancia decisiva de la concepción dialéctica de la totalidad, porque es completamente posible que alguien comprenda y describa de una manera esencialmente justa un acontecimiento histórico, sin ser por eso capaz de captar ese mismo acontecimiento en lo que es realmente, en su función real en el interior del todo histórico a que pertenece, es decir, sin captarlo en la unidad del proceso histórico. Un ejemplo característico de esto se encuentra en la posición de Sismondi ante el problema de las crisis. Sismondi fracasó, en última instancia, porque, aunque comprendió muy bien las tendencias evolutivas e inmanentes tanto de la producción como de la distribución, siguió, no obstante, prisionero de las formas de objetividad capitalistas, a pesar de su crítica por demás penetrante del capitalismo. Él captó esas tendencias inmanentes como si fueran procesos independientes el uno del otro, sin comprender que las relaciones de distribución no son sino las 1 THTW 8 BFD, HM, KRTMRT, 3, pp 55, 93 a 94. Relaciones de producción subalia especie. Él sucumbe ante la misma fatalidad en que sucumbió la falsa dialéctica de Proudhon. Él cambia los diferentes sectores de la sociedad en otras tantas sociedades aparte. Punto. La categoría de la totalidad no suprime, pues, lo repetimos, sus momentos constitutivos como sumergiéndolos en una unidad indiferenciada, en una identidad, la forma de aparición de su independencia, de su autonomía que poseen en el orden de producción capitalista, solo se revela como pura apariencia en la medida en que llegan a establecer una relación dialéctica y dinámica. Dejan J.C. captar como momentos dialécticos y dinámicos de un todo, que a su vez es dialéctico y dinámico. Llegamos a la conclusión, dice Marx, de que producción, distribución, intercambio y consumo no son idénticos, sino que constituyen los miembros de una totalidad, diferencias en el seno de una unidad.
Una forma determinada de producción determina, pues, formas determinadas de consumo, de distribución, de intercambio, así como ciertas relaciones de esos diferentes momentos entre sí hay una acción recíproca entre esos momentos diferentes, así ocurre en todo conjunto orgánico. Asterisco. No hay que detenerse, sin embargo, en la categoría de la acción recíproca, porque si se concibe esta acción como una simple acción causal recíproca de dos objetos por demás inmutables, no se ha avanzado ni un solo paso hacia el conocimiento de la realidad social en comparación con las series causales unívocas del materialismo vulgar, o con las relaciones funcionales de Mach, etc. Porque también existe una acción recíproca cuando, por ejemplo, una bola de billar inmóvil recibe el choque de otra bola en movimiento, la primera se pone en movimiento, la otra cambia de dirección a consecuencia del choque, y así sucesivamente. La acción recíproca de que hablamos aquí, va más allá de la acción recíproca de objetos por demás inmutables, va efectivamente más allá, pero solo en su relación con el todo. La relación con el todo se transforma en la determinación que condiciona la forma de 0,6 objetividad de todo objeto, todo cambio esencial e importante para el conocimiento se manifiesta como cambio de la relación con él. Todo y por eso mismo como cambio de la forma de objetividad. Marx ha expresado este pensamiento en innumerables pasajes. Citaré solamente uno de los textos más conocidos: un negro es un negro, y solamente en ciertas condiciones se convierte en esclavo. Una máquina de tejer algodón es una máquina de tejer algodón, y solo en ciertas condiciones se convierte en capital. Una miseria de la filosofía, p. 129. Asterisco crítica de la economía política. Apéndice, ed. Costes, 1954, pp 286 a 287. El oportunismo particularmente refinado de Cuno se revela en el hecho de que, a pesar de su conocimiento muy sólido de los escritos de Marx, transforma imperceptiblemente el concepto del todo, del conjunto, de la totalidad, en el de suma, suprimiendo así toda relación dialéctica. Ver Marx MCH, Chicht asterisco, Gesellschaft in der Staatstheorie, 2, pp 155 a 157. Separada de estas condiciones, ella está tan lejos de ser un capital, como el oro de ser dinero o el azúcar precio del azúcar. Este cambio continuo de las formas de objetividad de todos los fenómenos sociales en su acción recíproca dialéctica continua, el nacimiento de la inteligibilidad de un objeto partiendo de su función en la totalidad determinada en la cual funciona, hacen que la concepción dialéctica de la totalidad sea la única en comprender la realidad en tanto que devenir social. Solamente en esta perspectiva las formas fetichistas de objetividad, engendradas necesariamente por la producción capitalista, se disuelven en una apariencia que se comprende como apariencia necesaria, pero que no por eso deja de ser una apariencia. Las relaciones reflexivas de estas formas fetichistas, sus leyes, surgidas también necesariamente de la sociedad capitalista, pero que disimulan las relaciones reales entre los objetos, aparecen como las represen. Relaciones necesarias que imaginan los agentes de la producción capitalista. Esas representaciones son objeto de conocimiento, pero el objeto conocido por sus formas fetichistas no es el orden capitalista de producción de sí mismo, sino la ideología de la clase dominante. Hay que desgarrar este velo para llegar al conocimiento histórico. Porque las determinaciones reflexivas de las formas fetichistas de objetividad tienen precisamente la función de dar a los fenómenos de la sociedad capitalista la apariencia de esencias supratemporales. El conocimiento de la verdadera objetividad de un fenómeno, el conocimiento de su carácter histórico y el conocimiento de su función real en la totalidad social forman un acto indiviso de conocimiento. Esta unidad la rompe el método pseudocientífico. Así, por ejemplo, el conocimiento de la distinción, fundamental para la ciencia económica, entre capital constante y capital variable solo ha sido posible siguiendo el método dialéctico.
La ciencia económica clásica no fue capaz de ir más allá de la distinción entre capital fijo y capital circulante, y no fue así por azar. Porque, el capital variable no es, pues, como vemos, más que una forma histórica concreta de manifestarse el fondo de medios de vida o el fondo de trabajo que N.E. se cita el obrero para su sustento y reproducción y que en ios los sistemas de producción social tiene constantemente que producir y reproducir. Si el fondo de trabajo afluye a él constantemente en forma de medios de pago de su trabajo es sencillamente porque su propio producto se aleja de él en forma de capital. La forma mercantil del producto y la forma monetaria de la mercancía enmascaran esa transacción, punto. Esta ilusión fetichista, cuya función consiste en ocultar la realidad, ilusión que envuelve todos los fenómenos de la sociedad capitalista, no se limita a enmascarar solamente su carácter estótico, o sea, transitorio. Esa ilusión solo ha sido posible por Ithaito alariado y Apiud. Asterisco MT, MPM, 1, F, 580, INRI, 1914. El hecho de que todas las formas de objetividad bajo las cuales el mundo aparece necesaria e inmediatamente ante el hombre en la sociedad capitalista ocultan también, en primer lugar, las categorías económicas, su esencia profunda, como si fueran formas de objetividad, categorías de relaciones interhumanas. Las formas de objetividad aparecen como cosas y relaciones entre cosas. Por eso el método dialéctico, al mismo tiempo que desgarra el velo de eternidad de las categorías, debe también desgarrar su velo de coseidad para abrir el camino al conocimiento de la realidad. La economía, dice Engels en su comentario a la crítica de la economía política de Marx, no trata de cosas, sino de relaciones entre personas y, en última instancia, entre clases. Pero estas relaciones están siempre ligadas a cosas y aparecen como cosas. Con este conocimiento, el método dialéctico y su concepción de la totalidad se manifiestan como conocimiento de la realidad del devenir social. La relación dialéctica entre las partes y el todo podía aparecer todavía como una simple determinación mental y metodológica en la cual las categorías verdaderamente constitutivas de la realidad social aparecen tan poco como en las determinaciones reflexivas de la economía burguesa, y cuya superioridad sobre estas últimas no sería, por tanto, las que una cuestión puramente metodológica, pero la diferencia es mucho más profunda y de principios. En cada categoría económica aparece una relación determinada entre los hombres en un nivel determinado de su evolución social y esta relación se hace consciente y llega a constituir un concepto. Por esta razón, el movimiento de la sociedad humana puede al fin ser captado con sus leyes internas, a la vez como producto de los hombres mismos y como producto de las fuerzas que han surgido de sus relaciones y han escapado a su control. Las categorías económicas se hacen, pues, dinámicas y dialécticas, en un doble sentido. Son una interacción viviente como categorías, puramente económicas y ayudan al conocimiento de una sección temporal de la evolución social. Pero como tienen su origen en relaciones humanas, como funcionan en el proceso de transformación de las relaciones humanas, la marcha de la evolución también se hace visible en la relación recíproca de ellas con el sustrato real de su acción. Dicho de otro modo, la producción y la reproducción de una totalidad económica determinada, que es tarea de la ciencia conocer, se transforman necesariamente, a decir verdad, trascendiendo la economía pura, pero sin recurrir a ninguna fuerza trascendente, en proceso de producción y de reproducción de una sociedad global determinada. A menudo, insistió Marx clara y netamente en este carácter del conocimiento dialéctico. Así, él dice, el proceso de producción capitalista considerado en su continuidad o como proceso de reproducción, no produce solamente mercancías o solamente plusvalía, produce y reproduce la propia relación capitalista, por un lado al capitalista, por el otro al asalariado.
Ver el Leniayo, la cosificadin y la conciencia del proletariado. Asterisco Miapual, I.P. 541. 54. Plantearse a sí misma, producirse y reproducirse ella misma, eso es precisamente la realidad. Hegel lo reconoció y lo expresó claramente en una forma muy semejante a la de Marx, aunque también demasiado abstracta, comprendiéndose mal a sí mismo y haciendo así posible el malentendido. Lo que es real, es en sí necesario, dice en su filosofía del derecho. La necesidad consiste en que la totalidad se escinde en las distinciones de los conceptos y en que esa escisión desemboca en una determinación sólida y resistente que no es una solidez muerta, sino que se engendra a sí misma continuamente en la descomposición. En este punto precisamente, donde el parentesco profundo entre el materialismo histórico y la filosofía de Hegel aparece en el problema de la realidad. En la función de la teoría como conocimiento de la realidad por sí misma, es preciso atraer la atención, aunque sea en pocas palabras, sobre la línea de ruptura, no menos decisiva, que los separa. Esa línea de ruptura se halla también al nivel del problema de la realidad, del problema de la unidad del proceso histórico. Marx reprocha a Hegel, y aún más a sus sucesores, que han retornado cada vez más netamente a Fichte y a Camus, no haber superado realmente la dualidad del pensar y el ser de la teoría y la praxis, del sujeto y el objeto. Reprocha a su dialéctica, en tanto que dialéctica interior real del proceso histórico, ser una simple apariencia. Le reprocha no haber superado a Kant justamente en ese punto decisivo. Reprocha al conocimiento hegeano ser simplemente un conocimiento acerca de una materia, en sí misma de esencia extraña, y no una confesión de esa materia que es la sociedad humana. Ya en Hegel, se dice en las frases decisivas de esta crítica, el espíritu absoluto de la historia tiene sus materiales en la masa, pero solo tiene su expresión adecuada en la filosofía. El filósofo aparece solamente como el órgano por el cual el espíritu absoluto, que hace la historia, se eleva a la conciencia, después del desarrollo del movimiento, después del hecho. La participación del filósofo en la historia se reduce a esa conciencia a posteriori. Pues el espíritu absoluto ejecuta inconscientemente el movimiento real. El filósofo llega, pues, post festum. Para Hegel, el espíritu absoluto en cuanto espíritu absoluto solo hace la historia en apariencia. En efecto, como el espíritu absoluto solo a posteriori se eleva a la conciencia en cuanto espíritu creador del mundo, para el filósofo su fabricación de la historia solo existe en la conciencia, en la opinión y en la representación de los filósofos, en la imaginación especulativa. Esta mitología conceptual del hegelianismo fue eliminada definitivamente por la actividad crítica del joven Marx. 1 ega, complemento al párrafo 270, Pilasopische Bibliothek, p. 354. Asterisco Lambrada la milla, crítica de la crítica, contra Bruno Bane y MMMFTL, 2D, la obra asterisco F. Otoficat, ed. Coste asterisco. 1947, pp 151 a 152. No fue un azar el hecho de que la filosofía ante la cual Marx logró comprenderse a sí mismo fuera ya un movimiento de retroceso del hegelianismo, un retorno a Kant, un movimiento que utilizó las oscuridades, las incertidumbres internas del propio Hegel para eliminar del método los elementos revolucionarios y conformar los contenidos reaccionarios, la mitología conceptual reaccionaria, los vestigios de la dualidad contemplativa del pensar y el ser, con la filosofía igualmente reaccionaria de la Alemania de entonces. Al recoger la parte progresista del método hegeliano, la dialéctica como conocimiento de la realidad, Marx no solo se separó netamente de los sucesores de Hegel, sino que también operó una escisión en la propia filosofía hegeliana. Marx llevó a su punto extremo, con una lógica SM concesiones, la tendencia histórica que forma parte de la filosofía hegeliana. Transformó radicalmente en problemas históricos todos los fenómenos
de la sociedad y del hombre socializado, mostrando concretamente el sustrato real de la evolución histórica y tornándolo metodológicamente fecundo. En esta balanza descubierta por Marx y experimentada metódicamente por él, es donde fue pesada la filosofía hegeliana y fue hallada demasiado ligera. Los vestigios mitologizantes de los valores eternos e iminados de la dialéctica por Marx se sitúan al nivel de la filosofía de la reflexión, a la cual Hegel combatió con ardor y obstinación durante toda su vida, y contra la cual él puso en juego todo su método filosófico, el proceso y la realidad concreta, la dialéctica y la historia. La crítica de Marx a Hegel es la continuación directa de la crítica que el propio Hegel dirigió a Kant y Fichte. De este modo, el método dialéctico de Marx nació como continuación consecuente de aquello que Hegel había procurado alcanzar, pero sin lograrlo concretamente. Por otra parte, el cuerpo muerto del sistema escrito ha quedado para presa de los filólogos y de los fabricantes de sistemas. Sin embargo, el punto de ruptura radica en la realidad. Hegel no fue capaz de llegar hasta las fuerzas verdaderamente motrices de la historia, porque, en la época en que creó su sistema, esas fuerzas no eran todavía bastante visibles. Así él se vio forzado a ver y los pueblos y en su conciencia, cuyo sustrato real él no pudo. No es sorprendente que Kuno intente corregir a Marx por medio de un Hegel de orientación kantiana, precisamente en la cuestión en que Marx superó radicalmente a Hegel. A la concepción puramente histórica del Estado en Marx, Kuno contrapone el Estado hegeliano, como valor eterno, cuyas faltas asterisco, por las que hay que entender sus funciones como instrumento de opresión y de clase, solo tienen sentido como cosas históricas que no deciden la esencia de la determinación y de la orientación del Estado. El hecho de que Marx esté aquí, para Kuno, atrasado respecto a Hegel, viene de que él consideró esta cuestión desde el punto de vista político y no desde el punto de vista del sociólogo, Ibid, I. p. 308. Como se ve, la superación de la filosofía hegeliana no existe para los oportunistas. Cuando no caen en el materialismo vulgar o en Kant, utilizan los contenidos reaccionarios de la filosofía hegeliana de Estado para eliminar del marxismo la dialéctica revolucionaria, para eternizar en el pensamiento la sociedad pugmeía. Ver en su composición heterogénea y lo convirtió en mito como espíritu del pueblo, los portadores efectivos del desarrollo histórico, porque él seguía cautivo, a pesar de sus grandes esfuerzos en sentido contrario, de las formas platónica y kantiana de pensamiento, de la dualidad del pensar y el ser, de la forma y la materia. Aunque él haya sido el verdadero descubridor de la significación de la realidad concreta, aunque su pensamiento haya tenido siempre la finalidad de superar todas las abstracciones, para él la materia siempre tuvo la mancha de la determinación, y en esto es muy platónico. Y esas tendencias contradictorias que se combaten entre sí, nunca fueron esclarecidas en su sistema. A menudo aparecen yustapuestas, sin intermediario, se presentan contradictoriamente y no se equilibran. El equilibrio final, aparente, que hallaron en el sistema había de tornarse, por consiguiente, más bien hacia el pasado que hacia el futuro. No hay que extrañarse de que la ciencia burguesa se haya apresurado a poner de relieve y desarrollar esos aspectos de Hegel como factor esencial. De ese modo, se oscurece casi completamente, incluso para los marxistas, la médula revolucionaria de su pensamiento. La mitología conceptual no hace otra cosa que expresar en pensamiento un hecho fundamental de la existencia de los hombres que ha permanecido inaprehensible para ellos y cuyas consecuencias les ha sido imposible evitar. La incapacidad de penetrar el objeto mismo se manifiesta en el pensamiento mediante fuerzas motrices trascendentes que, de una manera mitológica, construyen y estructuran la realidad, la relación entre los objetos, nuestras relaciones con ellos y sus modificaciones en el proceso histórico.
Al afirmar que el factor determinante de la historia es, en última instancia, la producción y reproducción de la vida real, Marx y Engels alcanzaron el punto de vista que permite liquidar toda mitología. El espíritu absoluto de Hegel ha sido la última de esas grandiosas formas mitológicas, forma en la cual se expresaban ya la totalidad y su movimiento, aunque de una manera no consciente de su esencia real. Si en el materialismo es tórico, la razón, que ha existido siempre, pero no siempre en una forma razonable, alcanza su forma razonable, mediante el descubrimiento de su verdadero sustrato, de la base a partir de la cual puede la vida humana llegar a ser consciente de sí misma. El programa de la filosofía de la historia hegeliana se ha realizado. 1. La posición de Hegel ante la economía política es muy característica. Ver Filosofía del Derecho, párrafo 189, reconoce claramente el problema metodológico fundamental de ella, que es el problema de la contingencia y la necesidad, de una manera muy parecida a la de Engels en El origen de la familia y en Feuerbach, pero es incapaz de percibir el sentido fundamental del sustrato material de la economía, la relación de los hombres entre sí. Esto es para él un hormigueo de voluntades arbitrarias, y sus leyes tienen semejanza con el sistema planetario. Encel, a Tabloe, del 21 de septiembre de 1890. Ence Marx F. Engels, e asterisco tóficos, ed. Ociales, 1947, p. 123. N.M. Mau, H.P. 381. Precisamente así, por el aniquilamiento de la misma doctrina hegeliana. Por oposición a la naturaleza, en la cual, como lo subraya Hegel, el cambio es circular, es la repetición de lo mismo, el cambio en la historia no se produce simplemente en la superficie, sino en el concepto. Es el concepto mismo lo que se justifica, punto. Solamente en este contexto puede el punto de partida del materialismo histórico. No es la conciencia del hombre lo que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia, rebasar el plano puramente teórico y convertirse en problema práctico. Porque solamente cuando el núcleo del ser se revela como devenir social, puede el ser aparecer como un producto inconsciente hasta entonces de la actividad humana, y esa actividad, a su vez, como el elemento decisivo de la transformación del ser. Las relaciones puramente naturales o las formas sociales que por mistificación han llegado a ser relaciones naturales, se oponen, por una parte, al hombre como cosas fijas, acabadas, inmutables en su esencia, de las que el hombre puede, todo lo más, utilizar las leyes y captar la estructura de objetos sin poder jamás transformarlas. Por otra parte, semejante concepción del ser rechaza la posibilidad de la praxis en la conciencia individual. La praxis se torna una forma de actividad del individuo. Aislado, una ética. La tentativa de Feuerbach por superar a Hegel naufragó ante este escollo. Feuerbach se detuvo, como el idealismo alemán y aún mucho más que el propio Hegel, en el individuo aislado de la sociedad burguesa. La exigencia de Marx de que se debe captar la sensibilidad, el objeto, la realidad, como actividad humana sensible, implica que el hombre tome conciencia de sí mismo como ser social, como sujeto y objeto simultáneamente del devenir histórico y social. El hombre de la sociedad feudal no podía tomar conciencia de sí mismo como ser social, porque sus relaciones sociales tenían todavía, en muchos aspectos, un carácter natural, porque la sociedad misma estaba en su conjunto muy poco organizada uniformemente de arriba a abajo y abarcaba en su unidad muy poco del conjunto de las relaciones entre los hombres para poder aparecer a la conciencia como la realidad del hombre. Este no es lugar para la cuestión de la estructura y de la unidad de la sociedad feudal. La sociedad burguesa realiza el proceso de socialización. Die Vernunft in der Geschichte, Philosophische Bibliothek, I, pp 133 a 134. Marx, tesis sobre Feuerbach. De la sociedad,
El capitalismo derriba todas las barreras espaciales y temporales entre los diferentes países y dominios, lo mismo que los muros de separación jurídicos entre los estados, estande. En su universo de igualdad formal entre todos los hombres, desaparecen cada vez más las relaciones económicas que regulan los intercambios materiales inmediatos entre el hombre y la naturaleza. El hombre deviene ser social, en el verdadero sentido de la palabra, la sociedad deviene la realidad para el hombre. De este modo, solamente en el terreno del capitalismo, de la sociedad burguesa, se hace posible reconocer en la sociedad la realidad. Sin embargo, la clase que aparece como agente histórico de esa revolución, la burguesía, ejecuta todavía inconscientemente esa función. Las potencias sociales que ella ha liberado y que la han llevado al poder, se oponen a ella como una segunda naturaleza, más desprovista de alma y más impenetrable que la del feudalismo. Solamente con la entrada en escena del proletariado, encuentra su perfeccionamiento el conocimiento de la realidad social, con el punto de vista de clase del proletariado, se ha encontrado un punto a partir del cual se hace visible la totalidad de la sociedad. Lo que ha surgido con el materialismo histórico es a la vez la doctrina de las condiciones de la liberación del proletariado y la doctrina de la realidad del proceso total del desarrollo histórico, y esto porque, para el proletariado, es una necesidad vital, es una cuestión de vida o muerte lograr la visión más perfectamente clara de su situación de clase, porque su situación de clase solo es comprensible con el conocimiento de la sociedad total, porque ese conocimiento es condición previa e imprescindible para sus actos. La unidad de la teoría y la praxis no es más que la otra cara de la situación social e histórica del proletariado. Desde el punto de vista del proletariado, el conocimiento de sí mismo y el conocimiento de la totalidad coinciden. El proletariado es al mismo tiempo sujeto y objeto de su propio conocimiento. Porque la vocación de conducir a la humanidad a una etapa más elevada de su desarrollo descansa, como lo ha observado Hegel justamente, pero aplicándolo a los pueblos, en el hecho de que estas etapas de la evolución se presentan como principios naturales inmediatos y de que el pueblo, es decir, la clase, que recibe ese elemento como principio natural tiene la misión de aplicarlo. Marx concretó esta idea con gran claridad en el nivel de la evolución social, cuando los escritores socialistas asignan al proletariado ese papel en la historia mundial, no es, ni mucho menos, porque consideren a los proletarios como dioses, sino todo lo contrario. Porque en el proletariado plenamente forjado ha alcanzado su máxima perfección práctica la abstracción de toda humanidad y hasta la apariencia de ella, porque en LS. Asterisco acerca CL y B, razones de ese estado de cosas, yer el ensayo sobre conciencia de Clo. Asterisco B asterisco 0L. Principi, U Filosofía del Derecho, Galliard, 1940, S46 y S47. Condiciones de vida del proletariado. Todas las condiciones de vida de la sociedad actual están condensadas, agudizadas del modo más inhumano, porque el hombre se ha perdido a sí mismo en el proletariado, pero ha adquirido, a cambio de ello, no solo la conciencia teórica de esa pérdida, sino también, bajo la acción inmediata de una penuria absolutamente imperiosa, la expresión práctica de la necesidad, que ya en modo alguno es posible esquivar ni paliar, el acicate inevitable de la sublevación contra tanta inhumanidad. Por todas estas razones, puede y debe el proletariado liberarse a sí mismo. Pero no puede liberarse a sí mismo sin abolir sus propias condiciones de vida, y no puede abolir sus propias condiciones de vida sin abolir todas las inhumanas condiciones de vida de la sociedad actual, que se resumen y compendian en su situación. La esencia metodológica del materialismo histórico no puede, pues, ser separada de la actividad crítica práctica del proletariado. Ambas son momentos del mismo proceso de evolución de la sociedad. Así,
el conocimiento de la realidad efectuado por el método dialéctico tampoco puede ser separado del punto de vista de clase del proletariado. La cuestión planteada por el austromarxismo, la separación metodológica entre la ciencia pura del marxismo y el socialismo, es un falso problema, lo mismo que todas las cuestiones semejantes. Porque el método marxista, la dialéctica materialista en cuanto conocimiento de y de realidad, solo es posible desde el punto de vista de clase, desde el punto de vista de la lucha del proletariado. Si abandonamos ese punto de vista, nos alejamos del materialismo histórico, lo mismo que, por otro lado, si nos elevamos a ese punto de vista, entramos directamente en la lucha del proletariado. El hecho de que el materialismo histórico emane del principio vital, inmediato, natural, del proletariado, el hecho de que el conocimiento total de la realidad se abra partiendo de su punto de vista de clase, no significan, sin embargo, que ese conocimiento o esa actitud metodológica ante el conocimiento sean dados inmediata y naturalmente a proletariado en cuanto clase, y menos aún al proletario individual, todo lo contrario. Es cierto que el proletariado es el sujeto cognoscente de ese conocimiento de la realidad social total. Pero no es un sujeto cognoscente en el sentido del método kantiano, donde el sujeto se define como aquello que nunca puede ser objeto. No es un espectador imparcial del proceso histórico. El proletariado no es solamente partícipe, parte actuante y paciente, en esa totalidad, la ascensión y la evolución de su conocimiento, y su propia ascensión y evolución en el transcurso de la historia, no son más que dos aspectos del mismo proceso real. Y no solo porque la clase MSMA se ha constituido en clase, poco a poco, en una lucha social incesante, comenzando por actos espontáneos e inconscientes de defensa desesperada e inmediata, la destrucción de las máquinas es un ejemplo notable de ese comienzo. La conciencia que el proleta. Asterisco MNNC, L, Sanrada Fatmili M, T2, Egastes, pp 62-6s. Will / Ardiay, el capital financiero asterisco. Riado cobra de la realidad social, de su propia posición de clase y la vocación histórica que así él adquiere, el método de la concepción materialista de la historia, son también productos de ese mismo proceso de evolución histórica, proceso que el materialismo histórico, por primera vez en la historia, conoce adecuadamente y en su realidad. La posibilidad del método marxista es un producto de la lucha de clases y un resultado de naturaleza política o económica. La evolución del proletariado también refleja la estructura interna de la historia de la sociedad, conocida por primera vez. Su resultado aparece constantemente como previo, al mismo tiempo que sus condiciones previas aparecen como resultados. El punto de vista metodológico de la totalidad, en el cual hemos aprendido a reconocer el problema central, la condición primordial del conocimiento de la realidad, es un producto de la historia en JE sentido. En primer lugar, solo con la evolución económica que ha producido al proletariado, con el nacimiento del propio proletariado, por consiguiente, en una etapa determinada de la evolución social, con la transformación así operada del sujeto y del objeto del conocimiento de la realidad social, pudo surgir la posibilidad objetiva y formal del materialismo histórico como conocimiento. En segundo lugar, solo en el curso de la evolución del propio proletariado se hizo posibilidad real esa posibilidad formal. Porque la posibilidad de captar el sentido del proceso histórico como inmanente a ese proceso, dejando de ver en él un sentido trascendente, mítico o ético, que sería concedido y que se uniría a un material desprovisto de sentido, esa posibilidad supone en el proletariado una conciencia altamente evolucionada de su propia situación y, por tanto, un proletariado altamente evolucionado en cierta medida como consecuencia de una larga evolución. Este es el camino que conduce de la utopía al conocimiento de la realidad, el camino que va desde los primeros grandes pensadores del movimiento obrero, que le asignaron fines trascendentes,
Hasta la claridad de la Comuna de 1871, la clase obrera no tiene que realizar ideales, sino solamente liberar los elementos de la nueva sociedad. Es el camino que va de la clase, frente al capital, a la clase, para sí. Con esta perspectiva, la separación revisionista entre el movimiento y el objetivo final se manifiesta como una recaída al nivel más primitivo del movimiento obrero. Porque el objetivo final no es un estado que espere al proletariado al final del movimiento, independientemente de este movimiento y del camino que él recorre. Un estado del porvenir no es un estado que se pueda, por consiguiente, olvidar tranquilamente en las luchas cotidianas e invocar, todo lo más, en los sermones del domingo, como un momento de elevación opuesto a los afanes cotidianos. No es un deber ser, una idea que jugase un papel regulador en relación al proceso real. El objetivo final es más bien la relación. 1. El capítulo 3, 2, p. 408. Con la totalidad de la sociedad considerada como proceso, por medio de la cual cada momento de la lucha adquiere su sentido revolucionario. Una relación que es inherente a cada momento precisamente en su aspecto cotidiano, en su aspecto más simple y más prosaico, pero que sólo deviene real en la medida en que se toma conciencia de ella y en que se confiere así la realidad al momento de la lucha cotidiana, manifestando su relación con la totalidad. De ese modo, este momento de la lucha cotidiana es elevado del nivel de la facticidad, de la simple existencia, al nivel de la realidad. Tampoco hay que olvidar, sin embargo, que todo esfuerzo por conservar el objetivo final, o la esencia, del proletariado libre de toda mancha en las relaciones con la existencia y por ellos, capitalista, conduce en último análisis a alejarse de la aprehensión de la realidad, de la actividad crítica práctica, a recaer en la dualidad utópica del sujeto y el objeto, de la teoría y la praxis, tan cegaramente como el revisionismo había conducido a ello. El peligro práctico de toda concepción dualista de ese género reside en que hace desaparecer el momento que da a la acción su dirección. En efecto, desde el momento en que se abandona el terreno de la realidad, terreno que ese o el materialismo dialéctico puede conquistar, pero que debe ser reconquistado incesantemente, desde el momento en que se permanece en el terreno natural de la existencia, del puro, simple y patente empirismo, inmediatamente se oponen sin transición posible, como principios separados, el sujeto de la acción y el medio de los hechos, donde su acción se desenvuelve. Y es tan poco posible imponer la voluntad, el proyecto o la decisión subjetivos al estado de hecho objetivo, como descubrir en los hechos un momento que dé a los actos una dirección. Una situación en la cual los hechos hablen sin ambigüedad a favor o en contra de una dirección determinada de la acción, jamás ha existido, no puede existir, no existirá nunca. Cuanto más escrupulosamente se examinen los hechos en su isla, o sea, en sus conexiones reflexivas, tanto menos pueden indicar, sin ambigüedad, una dirección determinada. E inversamente, que una decisión puramente subjetiva tenga necesariamente que estrellarse contra la fuerza de los hechos no comprendidos y que actúan automáticamente, según leyes, es algo que se comprende por sí solo. Así, pues, el modo como el método dialéctico aborda la realidad se revela, precisamente cuando se aborda el problema de la acción, como el único capaz de dar a la acción una orientación. El conocimiento de sí mismo, subjetivo y objetivo, que tiene el proletariado en una etapa determinada de su evolución es, al mismo tiempo, el conocimiento del nivel alcanzado por la evolución social en esa época. En la coherencia de lo real, en la relación de cada momento particular con su enraizamiento, en la totalidad, enraizamiento que le es sin. Uno ver, acerca de este tema, la polémica de Zinoviev contra Glesquesde y su actitud ante la guerra, en Stuttgart. Ver contra la corriente y la obra de Lenin la enfermedad infantil del comunismo.
mañente y que no ha sido simplemente puesto al desnudo, queda suprimido el carácter de extrañeza de esos hechos ahora ya comprendidos. En ellos se hacen ahora visibles esas tendencias que apuntan al centro de la realidad, a eso que se suele llamar el objetivo final. Ese objetivo final no se opone, sin embargo, como ideal abstracto, al proceso, él es inmanente al momento concreto, como momento de la verdad y la realidad, como sentido concreto de cada etapa alcanzada. Así, su conocimiento es justamente el conocimiento de la dirección que toman, inconscientemente, las tendencias dirigidas a la totalidad. La dirección que está llamada a determinar concretamente en el momento dado la acción justa, considerando el interés del proceso de conjunto, de la liberación del proletariado. Sin embargo, la evolución social acrecienta sin cesar la tensión entre los momentos parciales y la totalidad. Precisamente porque el sentido inmanente de la realidad irradia con un brillo cada vez más fuerte, el sentido del devenir es cada vez más profundamente inmanente a la vida cotidiana, y la totalidad aparece cada vez más sumergida en los aspectos momentáneos, espaciales y temporales de los fenómenos. El camino de la conciencia en el proceso histórico no se allana, sino que, al contrario, se hace cada vez más arduo y requiere cada vez mayor responsabilidad. La función del marxismo ortodoxo, superación del revisionismo y del utopismo, no es, por tanto, una liquidación, una vez para siempre, de las falsas tendencias. Es una lucha incesantemente renovada contra la influencia pervertidora de las formas burguesas del pensamiento en el pensamiento del proletariado. Esta ortodoxia no es la guardiana de las tradiciones, sino la anunciadora siempre. Alerta de la relación del instante presente y sus tareas con la totalidad del proceso histórico. Y así, las palabras del manifiesto comunista acerca de las tareas de la ortodoxia y de sus portadores, los comunistas, no han envejecido y siguen siendo válidas. Los comunistas no se diferencian de los otros partidos proletarios más que en dos puntos. Por una parte, en las diferentes luchas nacionales de los proletarios destacan y hacen valer los intereses comunes a todo el proletariado, independientemente de la nacionalidad, y, por otra parte, en las diferentes fases de desarrollo. ¿Por qué pasa la lucha entre el proletariado y la burguesía? Representan siempre los intereses del movimiento en su conjunto. Punto. Marzo de 1919. Manifiesto del Partido Comunista, ed. Costes, 1953, pp 81 a 82. Rosa Luxemburgo, marxista.